¿cómo le va? Esto es El Análisis por aquí, por Diputados Televisión, El Análisis por DTV, en una nueva jornada en la cual se esperaba en algún momento que este miércoles haya sesión en la Cámara Baja. Ya hemos anunciado en las diferentes ediciones de Diputados Televisión que la sesión finalmente se ha postergado, que hay conversaciones para ver si en las próximas semanas, antes de la presencia del jefe de gabinete, antes de la llegada del presupuesto 2023 al Congreso de la Nación, pueden finalmente ponerse de acuerdo oficialismo y oposición y ver la posibilidad de avanzar con una sesión consensuada, con temas acordados y con temas que ya tengan los dictámenes de comisión para llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, avanzan los temarios del Congreso de la Nación, los temarios de la Cámara de Diputados en las diferentes comisiones, y de esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es El Análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, como decías, estábamos esperando para hoy tener sesión, que los diputados estén en el recinto, pero finalmente no hubo acuerdo y no hubo llamado. La oposición dice se cayó la sesión, el oficialismo dice no hubo llamado. La realidad es que intentaban llevar adelante temas de consenso, pero las explicaciones que daban era que el clima estaba bastante enrarecido como para llevar adelante una sesión, con lo cual se suspendió y se esperará para la semana que viene. También se buscará tener dictamen en algunos proyectos en particular que el oficialismo quiere aprobar o darle media sanción la próxima semana. Y la próxima semana es fundamental para que haya una sesión, porque ya la otra viene el jefe de gabinete, y al día siguiente de que venga el jefe de gabinete a dar su informe de gestión, debería ingresar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del presupuesto 2023, y eso significa que todos van a estar abocados a esa discusión en particular. Bueno, por eso es importante el diálogo que se mantiene y que está abierto entre oficialismo y oposición, también con las autoridades de la Cámara, con Cecilia Moró, los presidentes de los bloques, y veremos si van acordando algún temario para los próximos días. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, así es. Al clima enrarecido también había que sumarle que en algunos proyectos importantes para el oficialismo, como la prórroga de impuestos y el consenso fiscal, si bien hay un acompañamiento, al menos de una parte de la oposición, en especial de los diputados que responden a los gobernadores, ¿no? Radicales, de todas maneras, con este clima de confrontación que se vivió en los últimos días, bueno, podía haber algún inconveniente para garantizar los 129 diputados para aprobar, ¿no? esos proyectos. Así que bueno, veremos, como decían ustedes, si en las próximas 2 semanas, antes de que se presente el presupuesto y la exposición del jefe de gabinete, Juan Mansur, puede haber algún acuerdo y una sesión. Bueno, vamos a ir desarrollando a lo largo del análisis lo que son la tarea en comisión que están realizando los diputados nacionales, que avanzan en diferentes proyectos, pero mientras tanto nos vamos a ir a la provincia de Corrientes. Perdón, no escucho, no tengo audio. A ver, diputada, a ver si ahora nos recibe. Sí. Ahora sí. ¿Cómo le va? Ahí le escucho bien. Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Diputada, bueno, a ver, el tema es, no hubo sesión en la jornada de hoy, quedará todo para la próxima semana, si es posible la posibilidad de entendimientos, de acuerdos, para avanzar con algún temario, que seguramente el oficialismo tiene sus temas, pero ustedes desde la oposición también. Sí, en realidad, bueno, nosotros, primero quiero hacer un llamado que nosotros en una oportunidad hicimos en el recinto. Sería muy bueno que el Congreso vuelva a tener sesiones ordinarias, ¿no? Que se respeten las sesiones ordinarias, que se respete el horario, un miércoles a las 1 de la tarde, todas las semanas tener una sesión ordinaria. Esto no se ha dado en este año ni en los años de pandemia tampoco. Se acostumbró, digamos, se tomó la costumbre de reunirse solo con sesiones especiales que convoca o el oficialismo o la oposición
En este caso había rumores, ¿no?, muy fuertes de que iba a haber una sesión especial convocada por el oficialismo, había supuestamente algunos temas, pero bueno, finalmente no se concretó la convocatoria. De todas formas, nosotros ayer tuvimos reunión de comisión, estuvimos reunidos, de mi parte estoy en las dos comisiones, así que estaba tanto por Presupuesto y Hacienda como por Ciencia y Tecnología. Fue una reunión de comisión informativa. Y hoy, bueno, ya volvimos a nuestra provincia porque al final no fue convocada la sesión. Así es como bien lo dijo. Claro. Ingrid, y es importante lo que usted señala, me quedo con el pedido que usted reitera de hacer sesiones ordinarias. Esto quiere decir que hay un temario amplio para discutir diferentes proyectos. Sí, de que tenemos temas importantes que discutir, no tengo ninguna duda. A veces lo que pasa es que no se discute lo suficiente, por eso no se llega al recinto. Es el caso, por ejemplo, de la prórroga de impuestos. Una discusión más a fondo, no queríamos una simple... No sé si me perdió, ¿me sigue escuchando? Porque vi que se paralizó la imagen. No, la escuchamos. Nosotros queríamos una discusión más profunda, no una prórroga automática. De hecho, se intentó hacer eso, pero bueno, no se pudo. El oficialismo se mantuvo con el dictamen de mayoría, de prorrogar automáticamente tal cual están. Nosotros queríamos revisar la alícuota de bienes personales, que de hecho se volvió confiscatorio con el 2,5. También, personalmente, he presentado un proyecto para eliminar el impuesto al cheque, es decir, si fuera una decisión mía, yo no prorrogaría el impuesto al cheque, que en realidad incentiva al trabajo en negro, penaliza a la gente que está en blanco, en regla, penaliza la actividad económica. Me parece que es un impuesto muy controvertido, el impuesto al cheque, que me acuerdo cuando fue anunciado por un año, por una cantidad de meses, y finalmente lo tenemos hasta ahora más de 20 años. Entonces, esa discusión nos debemos. La Argentina es uno de los países que más impuestos tiene, pero al mismo tiempo que mayor cantidad de gente que evade los impuestos tiene. Es decir, únicamente al 50% de la población aproximadamente le exigimos una cantidad de impuestos impagables y un 50% evade porque, bueno, o porque quiere evadir o porque realmente no puede afrontar el altísimo costo impositivo. Entonces, esa discusión nos debemos, sería muy bueno que lo hubiéramos podido hacer en comisión, y si no, que lo hagamos en el recinto, pero realmente con los oídos abiertos. Yo creo que fue esa la razón por la cual no se convocó, porque se necesitan los 129 primero para tener quórum y después para aprobar esa prórroga, ¿no? 129 es una mayoría, no una mayoría simple, es una mayoría que exige 129 votos. ¿Qué tal, diputada? Martín Bravo la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Decíamos en el comienzo también, le consulto por el proyecto de consenso fiscal, decíamos en el comienzo que el oficialismo puede tener en ese caso el acompañamiento de una parte de Juntos por el Cambio, en especial de los diputados de las provincias gobernadas por el radicalismo, como es su caso. ¿Qué posición tiene? Bueno, nosotros en realidad los gobernadores en su momento fueron como avalados, digamos, por la mesa de Juntos por el Cambio para adherirse al consenso fiscal, con el compromiso que cada gobernador hizo en sus provincias de no aumentar impuestos. Nosotros como PRO sacamos un comunicado que sacó todo el bloque que no acompañaría al consenso fiscal. De todas formas, yo creo que ahí el oficialismo no tiene problemas, tiene los números con los bloques del medio, con los bloques de las provincias, tiene el número. No ha sido esa la razón, digamos, por la cual no se convocó a sesión. Me parece que es más la prórroga de impuestos. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Respecto a esto que usted decía de los impuestos, que usted había presentado un proyecto de ley por el impuesto al cheque para derogar el impuesto al cheque. Estos impuestos que se buscan prorrogar, que todos vienen prorrogando desde el 2001 en adelante, todos los gobiernos lo fueron haciendo, tienen que ver con que forman parte del núcleo duro de lo que es la recaudación del Estado Nacional.
bienes personales, Sí, así ganancias, cheques. Digo, en este proyecto que usted dice de eliminar el impuesto al cheque, esa parte de la recaudación, ¿cómo se suplantaría? ¿De dónde saldría? Para mí, bueno, yo soy una de las personas que cree que el Estado debe reducir sus gastos. No es cuestión de reemplazar siempre la recaudación. Yo creo que hay muchísimos nichos donde reducir los gastos, no justamente como se está haciendo ahora en la discapacidad o en la salud y educación también, pero siendo bien claros. O sea, es muy criticado la reducción que se hizo ahora, pero yo creo que también seguramente habrá algún despilfarro, algún mal gasto, no porque sean temas importantes, uno tiene que decir todo lo que se gasta ahí está bien usado. Puede ser que tanto en salud como en educación, como justicia, que son rubros importantísimos, también haya nichos. Bueno, a ver. Ahí la perdimos. A ver, ahí estamos esperando retomar la comunicación con la diputada Ingrid Hetter, diputada del PRO por la provincia de Corrientes. Claro, bien lo planteaba también Martín a la diputada respecto a cuál es la situación de los diputados. Volví. Ahí estamos, sí. Ahora la escuchamos. Perdonen, pero la conexión aparentemente es inestable. Yo decía sobre que no había necesidad de buscar otra fuente, sino había que reducir los gastos del Estado, que sigue habiendo muchísimos nichos donde yo creo que hay despilfarro, donde no hay un cuidado férreo del gasto público, y eso es lo que el Estado se tiene que ver obligado a hacerlo. Yo insisto, yo he administrado un municipio muy chico durante 3 mandatos y en el Estado hay muchísimo para ahorrar. Uno tiene que ser tan ahorrativo como uno puede ser en su casa, digamos, ¿no? Y bueno, y contribuir para que no siempre mirar en aumentar los ingresos, sino en bajar que es muy importante decir esto, porque ese dinero tiene que quedar en el contribuyente, que quizás contribuye más positivamente a mover la economía y demás, porque seguramente si a usted le sobra 2 pesos, lo que va a hacer es arreglar su casa, comprar alguna cosa nueva, es decir, lo invierte mejor que a lo mejor el Estado mismo, que vuelva a despilfarrar o que paga unos sueldos a algunas personas que después finalmente se van y lo gastan en el exterior. O sea, por decir una cosa, no estoy en contra ni de los viajes ni de nada, pero digo, el gasto más eficiente que genera trabajo, que genera movimientos, el que hacen las personas que ganan ese dinero. Entonces no hay que estar siempre pensando en sacar el dinero. Y el cheque, el impuesto al cheque, yo siempre digo que es muy nocivo porque, insisto, nuestra economía tiene demasiado porcentaje por fuera de la economía informal llega casi al 50%, y si nosotros encima penalizamos a todos aquellos que están dentro de la economía, porque si usted actúa con cheques, trabaja con cheques, está dentro de la economía, estamos penalizando aún más a aquellos que contribuyen, que pagan impuestos, que hacen esfuerzo. Así que el Estado tiene que reducir gastos. Y lo que decía cuando se cortó es que si bien obviamente estoy convencida que los gastos en discapacidad que ahora se están cortando seguramente están mal, porque he podido escuchar a mucha gente que decía que no va a poder seguir sosteniendo su tratamiento, no va a poder seguir sosteniendo sus remedios, pero también en temas que parecen importantísimos como salud, educación, justicia, a veces los temas obviamente son fundamentales y uno no tendría nunca que decir voy a hacer que menos gente reciba educación, pero sí puede haber también en esos nichos gastos distorsivos que no llegan realmente a la gente que tiene que llegar. Entonces uno constantemente debe revisar en qué está gastando el Estado y ser eficiente, digamos, cumplir con las funciones que el Estado tiene y no dilapidar el dinero que tanto le cuesta al contribuyente pagar. Claro, Ingrid, y mucho más en este momento que usted está planteando este tema, cuando estamos a pocos días del ingreso del presupuesto, que ahí sí, más allá del tema impositivo que ustedes van a discutir y que está ya en consideraciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados, van a empezar a discutir el presupuesto de gastos. Y ahí están los números grandes y están los números más chicos. Sí,
exactamente. A veces es bastante difícil, pero uno, haciendo un esfuerzo importante, digamos, puede ir estudiando el presupuesto. Ojalá que se presente en tiempo y forma, así nos da tiempo a cada uno de nosotros de poder estudiarlo, de ver qué hay presupuestados para cada una de las provincias. Sí, yo creo que el presupuesto, ojalá que también es casi imposible, pero hay que tender hacia un presupuesto equilibrado. Obviamente no podemos seguir sosteniendo siempre el déficit fiscal, que ha sido el mal de nuestra Argentina, pero en ese presupuesto, ayer conversábamos, muchos gobiernos han presentado un presupuesto y después recién se ha aprobado una prórroga digamos, total o parcial de estos impuestos. Y hay una cosa que ha dicho Martín, creo, el que me preguntó, que se vienen prorrogando, pero no es tan así, porque bienes personales lo que se hizo fue aumentar la alícuota, no fue solo una prórroga, o sea, este gobierno ha aumentado la alícuota. Entonces, bueno, nosotros ahí queremos que retroceda a lo que venía haciendo, digamos, ¿no? El tema bienes personales. Así que, en ese sentido, es importante discutir, no necesariamente antes, porque bueno, es lo que debería, pero se puede discutir incluso mientras se está discutiendo el presupuesto. Diputado, integra la Comisión de Ciencia. Antes aludía a la reunión de esta semana. En medio del clima de confrontación creciente, ¿no?, entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, con la sesión que hablábamos que no se pudo hacer esta semana, en ese ámbito, en esa comisión, hay con los temas de ciencia, ¿puede haber un ámbito que quede al margen de la confrontación, que haya un consenso, que avancen proyectos con cierto acuerdo? Sí, ayer fue una reunión bastante, digamos, de consenso, como fue una reunión informativa. Hubieron 2 proyectos, uno que lo presentó el diputado Manes y otro que vino del Ejecutivo. Ahí también tengo que decir, tuve una pequeña intervención diciendo que a veces lo que pasa en el Congreso es que no nos escuchamos lo suficiente, porque se invitaron a varias personas, como 15 oradores de personas relacionadas a la ciencia, investigadores y también empresarios y referentes de cámaras empresarias relacionadas obviamente a la biotecnología, al software. Y muchos han dicho muchas cosas que por ahí soslayamos. Las 2 leyes obviamente son pro o promueven la relación de la ciencia con la industria y da ciertos beneficios. Las 2 tienen ese objetivo, pero los que han hablado han dicho, todos han estado de acuerdo con los proyectos, pero nos han dicho muchas cosas que por ahí no se escuchan. Nos han dicho que sería bueno que también discutiéramos la brecha cambiaria, que se les hace muy difícil a la gente que trabaja en software, digamos, esta brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Nos han dicho también que lo que más le perjudica a esas empresas muchas veces es la falta de crédito. Nos han dicho que también que se discutan las reformas laborales, una buena reforma laboral. Nos han hablado de cosas que nunca nos sentamos y parece que no nos animamos a discutir. Por eso, a ver, fue armoniosa desde el punto de vista que nadie puede estar en contra de una ley que fomente esta relación de la ciencia, la tecnología con la industria y que da ciertos beneficios impositivos, pero no alcanza. Para mí, la verdad que no alcanza. El funcionario del Poder Ejecutivo estuvo muy abierto a responder las preguntas y demás, pero yo creo que son insuficientes. Son como gotas en el mar, digamos, que no van a hacer mal, pero que tampoco van a cambiar la historia de la Argentina en ese sentido, porque las industrias relacionadas a la tecnología necesitan un país más abierto, necesitan mejor estabilidad económica, necesitan que los aranceles, que no haya arancel y tantas restricciones a la importación de ciertas piezas que necesitan hoy. Bueno, eso también un poco obedece a la restricción de dólares que tiene el gobierno. Y todos esos temas sí entran en la... Y todos esos temas, le decía, sí entran en la confrontación, ¿no? Ya los temas más amplios que tienen que ver con la economía. Es una lástima que entren, exacto, es una lástima, porque yo en definitiva no sé si en el fondo no pensamos todos bastante parecido, pero nadie se anima
a discutir esos temas. Yo no he participado nunca de una discusión real, por ejemplo. A ver, nosotros presentamos este proyecto para derogar el impuesto al cheque y nunca llegó a debate en la comisión. Entonces, nunca se debate a fondo algunas cosas y eso me preocupa. Me preocupa porque la Argentina, para cambiar, necesita esas reformas estructurales e importantes. No vamos a solucionar, vamos tal vez a beneficiar, sí, a un pequeño grupo de empresas y a algunas pymes, pero va a quedar ahí, digamos, ¿no? Es más, la ley que se pretende reformar de parte del Ejecutivo viene desde el año 90, ha sido positiva en muchos aspectos, pero no produjo, digamos, ese cambio que queremos todos, que queremos que la Argentina despegue, sea un país desarrollado, que vayamos reduciendo en vez de aumentando la pobreza. Y para eso hay que jugarse y discutir los temas de fondo que vienen atrasando a la Argentina hace muchos años. Puede ser que sea ese pero yo creo que más que grieta de pensamiento es no atreverse a enfrentar cotos de privilegio. Me parece que pasa más por ahí. Y no sé si no está ese mito en todos lados, no solo en un bloque. Diputada, respecto del presupuesto, que había una obra que es bastante importante para su provincia en el presupuesto del 22, que es la del puente Chaco Corrientes, que obviamente al no ser aprobado el presupuesto no tuvo ninguna partida para este año. Ustedes se están reuniendo con el gobernador para, van a tener que pedir, obviamente, a la hora de discutir el presupuesto, cuando lleguen las planillas van a fijarse si están... ¿Qué es lo que está para la provincia? La ruta 12, si no me equivoco, es la de la provincia, y el puente Chaco Corrientes. ¿Hay algún otro pedido en particular respecto de este presupuesto? Sí, en realidad yo como antes de ser diputada estuve en Vialidad Nacional, siempre estoy como muy atenta a ese rubro, digamos, y seguramente vamos a estar mirando, esas son las obras conocidas, digamos, el puente, que en realidad estaba también en el presupuesto 2021, entonces con la prórroga, digamos, se podía haber hecho, pero a ver, es una obra de una envergadura tal que va a necesitar, desde mi punto de vista, una participación público-privada. Yo no sé si el Estado hoy está en condiciones de iniciar esa obra. Pero bueno, lo importante es que el proyecto está prácticamente terminado, el proyecto ejecutivo, que llevó muchísimos años, y es una obra fundamental. El puente que está actualmente entre Resistencia y Corrientes no da abasto, y el puente programado es un puente de doble vía, digamos, como autopista, que va a venir a solucionar muchísimo el tránsito internacional, incluso, ¿no? Porque por este puente cruzan los autos y camiones que vienen de Paraguay o de Asunción a Buenos Aires. Bueno, hay mucho tránsito internacional. Así que, por supuesto, vamos a ver que esté, y no importa si está en el presupuesto, porque en el proyecto de presupuesto estuvo en realidad del lado del Chaco, en las últimas, era una autorización a la provincia del Chaco a solicitar un préstamo o un crédito internacional. Así estaba en el presupuesto. Okay. Está bien, y si está del lado del Chaco, de Corrientes, es lo mismo, digamos, va a beneficiar a las dos provincias. Pero nosotros necesitamos que la autovía de la Ruta 12, el tramo más importante, que son los 13 kilómetros, que es una obra que se inició en el 2019, continúe. Hoy va a un ritmo muy lento, pero debe continuar. Y estamos pidiendo, hicimos una reunión en conjunto, el gobernador, los organismos nacionales que competen, vialidad, seguridad vial, gendarmería, bueno, todos los organismos nacionales y los municipios que están en el tramo, es el tramo Ciudad de Corrientes, Ciudad de Saladas, son 80 kilómetros que necesitamos también que la autopista continúe. Todo el tramo tiene más de 5.000 vehículos diarios y hay lugares que tienen 9.000 vehículos diarios. Es decir, está absolutamente justificado que haya autopista y autovía, ¿no? Y que bueno, se solucionen los problemas. Hemos tenido muchos accidentes en el último tiempo. Así que eso va a ser un pedido. Eso es más difícil que esté en el presupuesto. Yo, habiendo estado en Vialidad, sé cómo funciona. Y si no está el proyecto ejecutivo terminado, es muy difícil que se pueda incorporar al presupuesto. Pero por lo menos lo que pedimos
lo hicimos por resolución y demás, yo le hice una nota también a Catopodis este año, una nota al nuevo ministro de Economía, pidiendo por lo menos fondos para ensanche de la ruta. La ruta mide actualmente 6,80 metros y todas las rutas nacionales tienen que tener un mínimo de 7,30. Y banquinas pavimentadas, que eso se puede hacer por gestión directa, digamos, sin necesitar, no se necesita un proyecto ejecutivo terminado. Bueno, eso es importante. Y después, por supuesto, se tiene que continuar el proyecto ejecutivo que lo habíamos iniciado en su momento y que ahora Vialidad, en esta reunión que les digo, que se hizo hace unos 15 días, se comprometió a continuar y terminarlo. Después hay obras específicas, más chiquitas, algunas rotondas de acceso, pero eso, bueno, tenemos en una carpeta, algunas se han ido haciendo, otras no, y nosotros siempre chequeamos y tratamos de las que sabemos que hay proyecto ejecutivo que estén incluidas en el presupuesto, si no, no se pueden licitar. Bueno, y ahí después estará también en el medio de toda esta discusión las expectativas, cómo va a ser el final, ¿no?, de la discusión del presupuesto. Si va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el presupuesto 2022, si finalmente se van a poner de acuerdo entre oficialismo y oposición y el presupuesto 2023 va a ser aprobado. Exacto. Espero que sí, espero que sea un presupuesto más realista. Bueno, ahora lo va a preparar seguramente otro equipo. Que tenga, bueno, como dije antes, un reducido, que no tenga, digamos, que no tenga superávit, pero que no tenga déficit fiscal muy marcado, que respete o que sepa de antemano aproximadamente el índice de inflación que vamos a tener. Sí, y bueno, y no se olviden que la vez pasada un poco contribuyó también, más allá de que nosotros cuestionamos mucho los índices y los números y los índices del presupuesto, contribuyó mucho a la no aprobación, la actitud que tuvo el jefe de bloque, que ahora es otra persona. Así que, bueno, espero que sí, primero que sea un presupuesto que se lo pueda discutir. Es decir, que venga, que se presente en la fecha indicada y que lo podamos discutir, que podamos ver cada provincia, si hay una obra que nos parece no tan importante, reemplazarla por otra, que sí nos parezca, que, bueno, discutir y ver y hacer propuestas y que seamos escuchados. Y después que sea aprobado. Sería lo ideal realmente y tenemos la mejor predisposición, les puedo asegurar, porque ayer tuvimos reunión de bloque, nosotros tenemos la mejor predisposición en general para trabajar en forma pacífica y contribuir para que al gobierno le vaya bien. Ingrid, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ingrid Hetter, diputada nacional del PRO por la provincia de Corrientes, integra el interbloque de Juntos por el Cambio en esta Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema, hablamos de la AUH porque con Diputados Televisión, la diputada Natalia Souto estuvo hablando de este tema que tiene que ver con la asignación universal por hijo, que tiene que ver con las políticas sociales que se llevan adelante el gobierno nacional. La diputada Souto decía lo siguiente. Lo que creemos es que hay que darle un poquito de tiempo. Parece que, bueno, para decirlo simplemente, es un paquete grande, una situación compleja. Tenemos diferencias, al frente de todo hay distintos espacios, diferencias de cómo abordar determinadas cosas y cómo resolverlas. Lo que creemos hay que tener un poquitito, no tampoco demasiadas, porque la mesa sigue teniendo problemas, la mesa de los argentinos y las argentinas, pero que hay que esperar un poquito. Ayer se anunció un incremento de las asignaciones por hijo para los sectores, los trabajadores registrados de menos recursos. Bueno, nosotros creemos que también hay que abordar al sector de los trabajadores no registrados, bueno, el tema de los precios y de la inflación. Obviamente creemos que habría que acelerar un poco y hacerlo más rápido, pero todavía con expectativa de que a la brevedad se lancen y se piensen algunas medidas para los sectores más desprotegidos. Bueno, ahí estaba la diputada Natalia Souto, diputada del Frente de Todos, con el tema de las asignaciones universales y, en definitiva, también con la política social. Diputado Víctor Hugo Romero, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Un gusto de estar nuevamente acá. Muchas gracias por recibirme. Bueno, hablábamos antes con la diputada Hetter, que integra también el interbloque de Juntos por el Cambio, y dijo, hubo una reunión de bloque, presupongo el bloque del PRO, no habló del interbloque, pero dijo, tenemos la mejor predisposición para la discusión y para que se apruebe el presupuesto 2023. Sí, en realidad siempre hemos tenido la predisposición dentro
del interbloque Juntos por el Cambio. Vamos a ver el proyecto, cómo viene, y en función de eso empezaremos a analizar y debatir y establecer relaciones con el oficialismo para plantear nuestra propuesta y poder llegar a algunos puntos de encuentro, sobre todo en los lineamientos macro, que es lo que siempre se discute dentro del presupuesto. Claro, pero Víctor Hugo, igualmente previo a lo que es el presupuesto, que va a ingresar el 15 de septiembre, ya están en el medio de la discusión con otros temas que tienen que ver con los números, como son la prórroga de impuestos, como es el acuerdo de consenso fiscal entre la Nación y las provincias. Bueno, son dos temas importantes a tratar. Primero, el tema de la prórroga de impuestos. Claramente hay impuestos que vencen el 31 de diciembre de 2022 y que hacen la estructura de recursos del país, ¿no? Impuestos a las ganancias, como otros impuestos, débitos y créditos, que claramente desde que nosotros hemos asumido, en el caso digo cuando hemos asumido la gestión del legislador del 10 de diciembre de 2019, tenemos una visión de cómo tiene que ser la estructura tributaria de la Argentina, pero podemos tener visiones distintas. Lo que sí compartimos de que hay impuestos que no pueden hoy derogarse por la situación que tiene el país, por la estructura en sí que tiene de los recursos. Por lo tanto, entendemos de que hay que prorrogar los impuestos que vigentes. Hay una estructura también de afectación específica y en términos generales también estamos de acuerdo en esta situación, siempre sosteniendo nuestra postura de que hay que hacer una reforma tributaria en la Argentina, que es imposible mantener el costo fiscal que tenemos actualmente, y por eso nuestro dictamen está incluido una disminución de algunos impuestos, como en el caso de bienes personales, y también la posibilidad, sobre todo, de fomentar que las pymes puedan tomar como pago cuenta del impuesto a las ganancias lo que tributan en concepto de débitos y créditos. Diputado, iba a haber una sesión hoy, justamente, acá en la Cámara de Diputados. No se hizo por dos motivos, ¿no? Surgieron como principales. Uno, el clima de tensión entre los dos principales bloques, y que también no estaban garantizados los números para esta prórroga de impuestos, por lo menos parcialmente, ¿no? Esto que dice en algunos casos. ¿Usted a qué lo atribuye? No. Esa es una definición que ha tomado el oficialismo. Nosotros tuvimos convocados, en principio había una convocatoria previa, no escrita, pero sí formal, de que hoy teníamos sesión. De hecho, muchos de nosotros, aparte de venir toda la semana y tener tarea de comisión, teníamos previsto tener una sesión el día miércoles de una sesión especial, donde en principio se hablaba de algunos temas como el tema del consenso, como el tema de la prórroga de impuestos. El oficialismo no la convocó, por lo tanto, claramente hay una situación del país donde todos estamos viendo una situación de una discusión política con respecto a la posición judicial de la vicepresidenta, y puede que haya tomado el oficialismo una decisión de no convocar por esas razones. A mí no me consta cuáles han sido los motivos. Lo que sí, hoy no estamos convocados y espero que la próxima semana estemos con la posibilidad de sesionar, porque hay leyes importantes que necesitan tratar y profundizar trabajos en la comisión para seguir debatiendo proyectos que son de interés para los argentinos. Respecto del presupuesto, usted decía, bueno, ponernos de acuerdo en lo macro, por lo menos en los puntos macros. Cuando hablamos de eso estamos hablando de tipo de cambio, inflación, PBI, crecimiento, de eso más o menos. En realidad es muy difícil ponerse de acuerdo. Por eso, me expresé no de manera correcta. Lo que sí, tener una visión de lo que tiene el gobierno, quienes conducen hoy es el Frente de Todos, hoy es el oficialismo. Nosotros tenemos una función de oposición, pero dentro de la función de oposición el tema del presupuesto es una herramienta fundamental y que marca un camino del proyecto de gobierno de la gestión que conduce hoy el Frente de Todos. Cuando digo de ponernos de acuerdo en el tema macro, es cuando te presentan un presupuesto y te dicen que va a haber una inflación de un 29%, claramente, y hoy estamos hablando con una expectativa, que el mismo Banco Central, la expectativa del REM, que es el relevamiento que hace el Banco Central, en su momento ya daba una inflación del 60%, lamentablemente hoy estamos con una
previendo una inflación del 95. Digo lamentable porque la inflación afecta a todos los argentinos, los sectores productivos, fundamentalmente a los sectores que menos tienen. Cada punto de inflación implica a argentinos que están con la posibilidad de perder su poder adquisitivo tanto del salario como de los jubilados. Entonces digo, es lamentable, pero sí estamos con hoy una expectativa del 90 y pico %. Y bueno, y en función de lo que se prevé para el año que viene, tendríamos que ver esa estructura macro de los cuales se basa el presupuesto y a partir de ahí tener una definición. Si está más o menos... A ver, siempre cuando hablamos, y esto también hay que ser realista en la discusión política, ¿no? Cuando hablamos del presupuesto se entiende que no puede existir un número fino, más en una situación del país que vivimos. Ahora, cuando se prevé una inflación del 29 o del 33 y en realidad va a ser del 90, claramente hay una diferencia muy importante donde es muy difícil que nos pongamos de igual acuerdo. cuando se discutió y era 29, 33, no era 90 la previsión. Pero sabe, la verdad que en una estructura, cuando uno analizaba el presupuesto en su momento y analizaba la estructura de los subsidios y el incremento de los subsidios que se preveía y que claramente no había una decisión del Poder Ejecutivo como aparentemente hoy hay, pero que todavía no la está poniendo en práctica, de disminuir este tema de la distorsión que generaba el congelamiento de las tarifas públicas y que era una transferencia de los recursos a los sectores que más capacidad de pago tienen y que lejos de beneficiar a los sectores más vulnerables, ese déficit por haber congelado las tarifas se tradujo en inflación, en emisión monetaria. Claramente cuando uno veía esa estructura macro del presupuesto, te dabas cuenta que la inflación no podía ser, por más buenas iniciativas o por más buenas intenciones que tenía el gobierno de a través del tipo de cambio generar una disminución de esa inflación, la emisión monetaria estaba reflejada en el presupuesto, inclusive ese déficit estaba subvaluado y eso generaba distorsiones en el futuro. Este es el tema macro donde no nos pudimos poner de acuerdo y que a pesar que en su momento de la sesión, y esto hay que decirlo, le pedimos que no se tratara en ese momento, sino pasar a comisión para hacer una corrección, hubo una decisión del partido del oficialismo de sostener la votación y por eso no se pudo acompañar. Ojalá que esa situación que pasó el año pasado y que hoy estamos con un presupuesto reconducido, no se produzca de nuevo en el año que viene y por eso digo, hoy con las nuevas autoridades del Ministerio de Economía tenemos expectativa de ver cuál es el programa económico que están previendo desde el punto de vista de la política fiscal, desde el punto de vista de la política monetaria, cuál va a ser el tipo de cambio, el perfil del tipo de cambio que van a establecer, cuál va a ser el criterio de la estructura del gasto, cómo va a estar sostenido el gasto público en la Argentina. Estos ajustes que ha anunciado el ministro actual y que lamentablemente se hicieron ajustes en términos generales en el anuncio con respecto a la educación y a la salud. Yo siempre cuando he venido y hablo en el recinto hablo de que necesitamos un Estado que gaste de manera eficiente, no ajuste, pero de gasto de manera eficiente y justamente entendemos que donde hay que apostar y fortalecer la educación y la salud y no hacer los primeros recortes por ese sector. Digo, en este ámbito macro que estamos hablando, seguramente ahí donde estará la posición nuestra en función de ese programa económico que lo estamos esperando para ver el 15 de septiembre cuando lo presente. Víctor Hugo, usted lo mencionó al pasar respecto al tema de la necesidad de trabajar con un tema de fondo que es la reforma tributaria. Dijo que ya están trabajando las diferentes fundaciones que integran los partidos de Juntos por el Cambio, están trabajando en un plan pensando de tener la posibilidad de ser gobierno del año que viene. Es nuestra responsabilidad como opositores y con la expectativa de gobernar la Argentina y presentar un proyecto que sea serio, que diga la verdad a los argentinos, pero que se trate en un proyecto que tenga en cuenta una situación fiscal que Argentina tiene que cambiar. Es decir, hay que ir dejando de lado este Estado que gasta más de lo que ingresa y en función de eso ordenar y lograr el equilibrio fiscal para tener una estabilidad en la macroeconomía. En el tema de la propuesta o de las reformas impositivas que estamos pensando y analizando,
Bueno, lo primero que tenemos que discutir en Argentina, cuáles son los mecanismos para disminuir la evasión en la Argentina. Un país que tiene el 50% de su economía que es informal. Estoy hablando desde el punto de vista de la economía, pero también desde el punto de vista laboral, que eso también repercute en los ingresos previsionales, en la fortaleza de la ANSES, en la potencialidad que tenemos de cambiar la realidad del sistema previsional argentino, con jubilaciones muy bajas, con una gran pérdida del poder adquisitivo de manera permanente. Digo, esta informalidad tiene que ser traducida en un programa de gobierno. A mi entender, y yo lo planteo, tengo un proyecto del monotributo que está orientado por ese sector, que trata de bancarizar, comenzar con un proceso de bancarización. Esto es un proceso que tenemos que tener en la Argentina hoy. Producto de la pandemia, el tema de los medios de pagos electrónicos ha avanzado de una manera importante, pero tenemos que ir de la mano también con una reducción del sistema impositivo, de la estructura impositiva, del costo impositivo que tienen los argentinos. Hoy en la Argentina, evadir es más barato que pagar impuestos, y esta hay que cambiarlo. Esta situación que hemos tenido en estos últimos años de haber incrementado la carga fiscal, sobre todo sobre los que pagan impuestos, hace que por ahí pagar los impuestos en Argentina el 100% y no sea muy rentable. Tenemos que cambiar esa ecuación, hay que bajar el costo impositivo y lograr que todos los sectores paguen impuestos y hacer una atención muy especial en la economía informal, en la economía popular, donde ahí tiene que estar el Estado, que lo incluya desde el punto de vista de la reforma tributaria que estamos planteando, con una inclusión financiera y un acompañamiento a estos sectores más vulnerables, a aquellos sectores que pertenecen a esta economía informal, tengan la posibilidad de regularizar su situación y que en el momento de bancarizar sus ingresos van a permitir que para arriba disminuya la evasión. Bueno, en esas estructuras estamos trabajando y eso es parte de la propuesta que estamos elaborando en Juntos por el Cambio. Recién hablaba de los subsidios y de la distorsión que genera el congelamiento de las tarifas. ¿Qué opinión tiene sobre el nuevo esquema que está implementando en este momento el gobierno? Y tenemos una situación crítica. Debamos a una equivocación de la política tarifaria que tuvimos en la Argentina desde que asumió este gobierno y ahora tenemos que readecuar esa realidad en una situación muy comprometida porque afecta a los sectores de clase media, sobre todo en los clases medias, este incremento afecta a los sectores de clase media y producto de haber sostenido un nivel de subsidio de manera plana, esa clase media ha perdido poder adquisitivo y hoy impacta más de lo que impactaba en diciembre de 2019. Digo, la actualización de servicio hoy, nos encontramos con una economía familiar de aquel que no está alcanzado por el mantenimiento del subsidio actual, donde su poder adquisitivo ha disminuido. Y estoy hablando no de los sectores con poder adquisitivo alto, estoy hablando de aquel que está al límite de haber superado los ingresos familiares, haber superado el monto que se fija a partir del cual se aplica el subsidio y nos encontramos con dificultades. Y bueno, claramente eso se va a repercutir hoy en una situación de disminución del poder adquisitivo y del poder de compra que tenga cada una de las familias. La adecuación de las tarifas hace falta hacerla. Lamentablemente llegamos en un momento que a mi entender ha sido tarde. Hubiera sido distinto que si hubieran profundizado los subsidios en los sectores más vulnerables desde que inició este gobierno, no hubiera hecho falta este ajuste de tarifa que se hace hoy y la Argentina estaría en unas condiciones económicas totalmente distintas, con menos inflación, porque era menos la emisión monetaria, y estaríamos en una posición económica que yo creo que no es la que estamos hoy. Si no lo entiendo mal, usted lo que dice es si, por ejemplo, en marzo del 2020 el gobierno decidía retirarle subsidios a los sectores de mayores recursos y transferir y profundizar en los sectores de menores recursos, hubiese tenido un incremento, digo, porque las tarifas en el 2019 venían acumulando un incremento bastante importante con un retroceso de 20 puntos de los salarios, con lo cual, digo, también había un sector de la sociedad que se le hacía difícil. Miren, en realidad, en vez de retirar el subsidio, haber mantenido la política de tarifa en el 2019 y solamente haber subsidiado, profundizado el subsidio en aquellos
familias vulnerables o de escasos recursos, hubiera permitido que no exista la transferencia de recursos que existió en su momento. Porque haber congelado las tarifas hizo que los sectores que más poder adquisitivo se beneficien que también con esa disminución de tarifas. Y lo que pasó en realidad es que los sectores más vulnerables no incrementaron su boleta de luz, pero pagaron 3 veces más cuando fueron a comprar las cosas en el supermercado. Es simplemente, gráficamente es eso. Lo que a los sectores de niveles de ingresos bajos tuvieron sí una tarifa de energía barata, pero después cuando fueron a comprar la azúcar, la harina, como pasa hoy, no alcanza, porque cada vez perdieron el poder adquisitivo. Esto es producto de un Estado que gasta más de lo que tiene, y en función de eso tuvo que emitir. Esa emisión monetaria más endeudamiento hace que tengamos la inflación que tenemos y tengamos los desequilibrios que tenemos. Esto fue producto de una política, a mi entender, que fue equivocada. En ese momento se hubiera profundizado lo que era la tarifa social o alguna otra metodología donde se acentúa y se profundizaba los subsidios del Estado en los sectores más vulnerables, y esto hubiera contribuido a tener una macroeconomía mucho en mejores condiciones de las que tenemos hoy. Víctor Hugo, ¿cómo está? En síntesis, Sí. Es muy fácil dar, el problema es quitar. Claro. ¿Cómo está la situación interna en el bloque de la Unión Cívica Radical? Que hubo algunos chispazos a partir de la presentación que hicieron respecto al juicio político al presidente Alberto Fernández, el diputado Manes que no firmó, eso y se generó una controversia. En el radicalismo no hay chispazo, hay debate. Hay debate. Y hay visiones... Hay visiones que es lógico de un partido democrático y que se subsana con debate como estamos acostumbrados a hacerlo. Es decir, que entendieron la postura que adoptó el diputado Manes. Sí, fue pública y en eso es entendible. Es un diputado que es de nuestro partido y bueno, es entendible en el sentido de que puede expresar su opinión y bajo ningún concepto genera un debate interno o una discusión profunda dentro del radicalismo. El radicalismo es un debate, un partido que profundiza la democracia y cada uno tiene libertad de expresarse en un marco de nuestro principio de lo que significa el radicalismo, en su historia y en la actualidad. Y esta discusión tan fuerte públicamente en el PRO, que no es el radicalismo, pero es Juntos por el Cambio, por el operativo frente a la casa de Cristina Kirchner, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ¿hasta qué punto cree que puede, si tiene algún impacto acá en el Congreso y qué posición tiene, ¿no? No, la verdad que no me atrevería a decir que tiene un impacto en el Congreso. Lo que sí está claro que es una discusión que está muy lejos de la realidad de lo que nos pasa a los argentinos, que tenemos un debate mucho más profundo en la Argentina que estas discusiones que hoy están en la agenda, pero en realidad están en la agenda de la dirigencia política y no en la agenda de los argentinos. Los argentinos están esperando de una dirigencia política que trabajemos en solucionar la situación actual, que demos previsibilidad, un Estado que ordene sus variables macroeconómicas, ya sea del gobierno actual o de una oposición que genere expectativa para producir un cambio. Me parece que ese es el debate que tenemos que estar, al menos de mi punto de vista, estoy convencido de que hay que darle. El resto son situaciones mediáticas que ustedes los medios lo toman y están bien, pero la discusión profunda hay que seguir dándola y me parece que por ahí pasa el tema. Casi que acabo de utilizar los mismos argumentos que usó Manes para explicar el por qué no firmó y no acompañó al resto del bloque, de la totalidad del interbloque, para el juicio político, que era un evento mediático porque no existía la posibilidad de que se tenía que discutir con mayor profundidad. Digo, entendiendo lo que usted decía, que el radicalismo tiene una gran gimnasia de debate interno. No, hay una situación que es constitucional, ¿no? Más allá de la postura del juicio político o no, hay una actitud de un presidente que ha emitido una opinión sobre el Poder Judicial, de los cuales entendemos que a nivel constitucional no lo tiene que hacer. Después los procedimientos de haber pedido un juicio político, ¿no? En eso lo escuché a Facundo y dice exactamente lo mismo que dice el radicalismo y Juntos por el Cambio. Quizás el método de haber pedido un juicio político es una visión distinta a la que tiene de lo que se hizo. Ahora,
tenemos sí una situación donde el presidente tiene que cumplir lo que establece la Constitución y sobre todo pensando en el futuro de la Argentina, más allá de su opinión personal, que es legítima que la tenga, pero sí en actuando como presidente tiene que fortalecer la independencia de los poderes. Esto es una regla básica en la democracia. Ahora, con respecto a la visión, yo vengo del interior y los problemas del interior, de Villa de Soto, una localidad del noroeste de la provincia de Córdoba, y la realidad de los problemas que tenemos en nuestra zona, como el resto del país del interior, son los temas que yo le dije que hay que debatir antes. Bueno, es lo que perciben, obviamente. Si usted lo percibe, es lo que está planteando la sociedad también, ¿no? Así discutir otros temas, otra agenda. Por eso las discusiones que más allá del posicionamiento político que podamos tener en un presupuesto, el presupuesto es muy importante. Insisto, más allá de las posiciones políticas y partidarias y visiones que podemos tener. Porque es el rumbo, al menos es la intención que tiene el partido gobernante de qué va a hacer con los recursos del año que viene y en qué se va a gastar. Esa discusión es fundamental para los argentinos. Quizá parezca el que nos está escuchando una discusión técnica, pero atrás de ese presupuesto está cuánto va a gastar y cuál va a ser la efectiva prestación del servicio de salud, de educación, de la contención de las políticas sociales de un gobierno. Son discusiones profundas que hay que darlas y que entiendo de que ese debate no tiene que ser un debate que esté basado en una posición política a través de la grieta, sino a través de una visión de un gobierno que presenta un plan económico en cada uno de los presupuestos que hace y en función de eso se debate y se presentan las opiniones de cada uno de los sectores. Víctor Hugo, gracias por visitarnos. Un gusto, muchas gracias. El diputado Víctor Hugo Romero, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba. Cambiamos de tema, nos quedamos con un diputado de Juntos por el Cambio. Habló Pablo Torello con Diputados Televisión y habló sobre el tema de la situación del campo en la República Argentina y dijo lo siguiente. Al campo no le pueden seguir pidiendo, porque ya le piden tanto al campo que, porque a mí me hace gracia, se paran en un lugar donde ya no le dejan nada. De hecho, no sé si vieron el programa de Pañi. No, no lo vimos. Bueno, Pañi explica, hay una partecita que explica, pero tan clarito, cómo es el negocio. Y entonces cuando hablan de los sojeros que especulan, si especulan con el 6% de todo el negocio, porque el especulador más grande es el Estado, que tiene el 34%. No, el exportador no, el exportador exporta. El exportador, si hay soja, exporta, y si no hay, no exporta. Eso todo es un verso de exportador que se queda con esto. Al final el exportador termina siendo socio del Estado, porque van y arreglan con el Estado. Si le anticipa le anticipa derecho de exportación. ¿Y por qué no hay liquidaciones hoy de soja y el gobierno está tan desesperado? ¿Y por qué no hay liquidaciones? No sé, pregunto. ¿Quién dijo que no hay liquidaciones? El gobierno. Ah, bueno, el gobierno puede decir lo que quiera. Bueno, el gobierno dice que están en los silobolsa, que si uno pasa por los campos está lleno de silo. Y sí, está lleno de silobolsa, como todos los años. El problema no es Bailo, el problema no es Massa, el problema ya sabemos quién es. ¿Quién? El problema es que el gobierno en general, la manera de pensar del gobierno es que no quiere darle ningún beneficio al campo, al agro. O sea, es un tema ideológico, no es un tema económico, porque las cosas que hacen no tienen ninguna racionalidad económica, ninguna. Muy bien, ahí estaba el diputado Pablo Torello, diputado del bloque del PRO, integrante de Juntos por el Cambio, el tema de la situación del campo. Y estamos en el medio del debate con el tema de la ley de agroindustria, que parecía que esta semana podría haber avanzado, pero bueno, se postergó todo. Se postergó todo, la idea era tratarlo esta semana. Hoy estuvo el ministro de Agroindustria en el Senado hablando con los presidentes de los bloques del oficialismo. ¿Para qué? Para ir también preparando el terreno en el Senado para cuando pase esto, porque supuestamente hay consenso para aprobar la ley de agroindustria. Están los números para aprobar la ley de agroindustria. La oposición quiere cambiar algunas cosas, pero en la generalidad está de acuerdo. Bueno, veremos qué es lo que ocurre con este proyecto de ley, que es uno de los proyectos que ya ha sido enviado desde hace tiempo, ya desde el año pasado, estaba para extraordinarias de este año 2022,
el proyecto de ley de agroindustria aquí en el Congreso de la Nación. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y estar dialogando con los diputados nacionales y seguir hablando de la agenda pendiente que queda para esta semana, porque mañana hay plenario de comisiones, pero después de la pausa vamos a estar hablando de este tema. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV. Ya regresamos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Libros, bueno, muchos para recomendar, pero voy a sugerir algunos. Nadie nada nunca, de Saer, donde el autor logra describir como nadie el paisaje, la vivencia. Nos reunimos 4 de las cátedras que somos docentes, digamos, de la carrera, para tejer de alguna manera un telar de lo que representa para nosotros el diseño de las lenguas indígenas. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a larutanatural.gov.ar. Inspirate, elegí, planificá. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros 2 para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero la gente. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias.
Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos a el análisis por aquí por Diputados Televisión, aquí por DTV y claro, y estamos hablando un poco de lo que es la agenda que quedó pendiente de la agenda. Hay muy poquitos temas, una agenda que tiene para mañana jueves y ya después hay que pensar la agenda para la próxima semana, pero mañana jueves ya tenemos, ahí estamos, jueves 1 de septiembre, las 3:30 de la tarde, plenario de comisiones. La Comisión de Finanzas y la Comisión de Presupuesto y Hacienda fueron invitadas a autoridades de entidades y asociaciones bancarias para tratar la situación de los créditos hipotecarios UBA. Una reunión importante, me parece que es una de las principales reuniones que van a tener los diputados nacionales para analizar este tema, porque ya escucharon a los tenedores de créditos, ahora van a escuchar a los bancos, a los que otorgaron esos créditos. Y en definitiva, entre la política y los bancos, me parece que ahí se puede ir encontrando una solución. Y es la idea, básicamente son 100.000 créditos UBA que hay que resolver, porque obviamente la inflación está haciendo que los tenedores de los créditos se les haga muy difícil enfrentar el pago de las cuotas. Recordemos que los créditos en general tienen como base que tienen que tener un costo para el tenedor del 35% de sus ingresos. Claro. Con el incremento de la inflación, lo que tiene es que ese 35% pasó a ser el 40, 45, 50 y se hace muy difícil. Claro. Bueno, y este es un proyecto que había, o una idea y un proyecto que había presentado Julio Cobos. Sí, así es. En las últimas semanas, a su vez, venció este tope que había, lo que decía David, de que no podía superar un porcentaje de los ingresos, lo que dejó con mayor riesgo de ejecuciones, ¿no? Claro. Y sí, el proyecto de Julio Cobos lo que propone, hay que ver si puede avanzar de esa manera o cuál va a ser el acuerdo, claro. Es modificar la fórmula de actualización, ¿no? Cambiarla. Bueno, vamos a ver cómo si hay acuerdo, ¿no? En un momento había un cronograma atrasado, de la misma forma que con la ley de alquileres. En la ley de alquileres no funcionó, hay que ver lo de los créditos UBA. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de otros temas que tienen que ver con la agenda del Congreso de la Nación, porque con Diputados Televisión habló el diputado del PRO por la provincia de Córdoba, Gustavo Santos, de esta manera. Si nosotros no generamos una revolución educativa de la escuela básica, inicial, primaria y secundaria, que a los chicos les demos las herramientas necesarias para prepararlos para los trabajos del futuro, esto está terminado. Esto está terminado. Esto es lo que hay que hacer en este momento. Voy a decir, una tarea del Estado Nacional. El Estado Nacional no tiene jurisdicción sobre ese nivel, lo tiene la provincia. La tarea seguramente del Estado Nacional será equilibrar los desequilibrios profundos que hay entre las provincias. Y sí ordenar
y orientar las carreras universitarias hacia la demanda también de necesidades estratégicas de nuestro país. Pero si nosotros a nuestros chicos ya no le enseñamos programación desde el jardín de infantes para que salgan listos para trabajar en el país o en el mundo, porque el mercado de eso es el mundo entero. Cada uno de esos pibes, si los preparamos, no solamente tienen trabajo asegurado, van a ser exportadores de servicios que nos van a permitir ingreso de divisas. Si nosotros no preparamos un idioma extranjero, no tenemos capacidad, tenemos que preparar a los chicos. Va a haber dos grandes ejes para el trabajo que viene. Todo lo que pueda hacer. ¿Y por qué hablo del trabajo? Porque a la educación básica hay que vincularla directamente al mundo del empleo. Trabajo, trabajo y trabajo. Esa es la salida de la Argentina para no terminar en los tiros. ¿Para no terminar los tiros? Para no terminar los tiros. Y te digo, ¿y por qué te digo? Porque va a haber dos grandes frentes del empleo que viene. Lo tecnológico, lo digital. Y por otro lado, lo profundamente humano. Lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, con la empatía, con los contenidos, con los servicios, con los cuidados de las personas. Tecnología y humanismo. Ese es el tecnohumanismo que viene en el mundo. Bueno, ahí estaba Gustavo Santos, el diputado del PRO por la provincia de Córdoba, hablando sobre los temas que tienen que ver con la educación en la República Argentina. Cambiamos de tema, nos quedamos en Córdoba porque vamos a hablar con el diputado Eduardo Fernández, pero del Frente de Todos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas Muy tardes. bien. Bueno, a ver, hablábamos antes de un tema que es sumamente interesante e importante. La reunión que van a tener mañana el plenario de comisiones de presupuesto y Hacienda y de finanzas respecto a la situación de los tenedores de los créditos UBA. ¿Podría empezar a pensarse en una posibilidad de destrabar esta situación a partir de escuchar a los bancos? Sí, nosotros me parece que lo esencial fue escuchar a las asociaciones y a los representantes y en boca propia de los que tomaron los créditos, ¿no? Las peripecias que están sufriendo. Nosotros, el bloque de Frente de Todos, queremos solucionar ese tema. Nos parece importantísimo, nos parece angustiante la situación de los tenedores de crédito. Yo invité varios abogados y asociaciones que han tomado créditos hipotecarios y también prendarios, ¿no? Claro. Para automotores, ajustados por UBA, y esperemos que la solución que salga sea consensuada, porque hay una preocupación común, pero es evidente que alguien tiene que poner esta diferencia en el sistema financiero que no se destaca por su bondad respecto a considerar que los préstamos y esos contratos son inviolables, y los contratos que asume con la ciudadanía o asume la ciudadanía confiando en las cuestiones políticas son inviolables, y hoy no les alcanza un sueldo para pagar, o hay pendiente también desalojos o avances de juicio, y lo que ha habido hasta ahora es una prórroga que ya venció también con respecto a cómo debían ser los ajustes, y hay que darle una solución definitiva. Somos contestes de esto. Lo que no aceptamos, y a veces desde el hoy oficialismo de nuestro frente, es que se muestren preocupados y hablen en nombre de los perjudicados los que promovieron este tipo de crédito. Nosotros decimos tienen una responsabilidad mayor. Y la banca privada y pública, no toda la banca pública, pero sí donde se concentra la mayor cantidad de créditos, son los que tienen que aportar. Así que mañana estamos esperando escuchar al sector bancario su opinión, que por ahí han adelantado en algunos medios o comentarios, que es el de
querer compartir esa pérdida por ajuste UVA, pero que nosotros consideramos lo que no tienen que pagarlo y en qué medida lo tiene que hacer es el deudor de UVA, que no está en las condiciones y que, como pasa en la ley de alquileres, la diferencia en los dictámenes es que nosotros pensamos o en los inquilinos o en los deudores y ver cómo lo solucionamos, ¿no? Eduardo, aclaramos también que mañana es una nueva reunión informativa, que ustedes van a tener el diálogo con los sectores bancarios, pero que no van a tomar una decisión, no van a firmar ningún dictamen. No, mañana no va a haber dictamen, estamos cumpliendo también con una decisión de la Cámara que era abocarse a ese tema y estamos cumpliendo con los plazos, por eso, a pesar de que se suspendió la sesión que supuestamente iba a haber hoy, nos hemos quedado los diputados de distintas provincias para asistir porque lo consideramos un tema muy importante. ¿Cree que sea posible que en este tema haya consenso entre oficialismo y oposición? Porque con la ley de alquileres también en un momento parecía que quedaba, ¿no?, al margen de la confrontación y bueno, al final no avanzó, pero en este caso... Pero siempre yo soy, a veces apelo al sentido de responsabilidad en estas cuestiones con profundo sentido social, como es el caso de alquileres y UVA, que son instrumentaciones económicas, que no tiene por qué pagar la población en general y menos los sectores que necesitaban una casa, ni más ni menos, el techo bajo el que viven. En los dos casos, el alquiler y el UVA, estamos hablando esencialmente de esto, y contratos que ya tienen dictámenes en contra el UVA, entonces también tenemos que considerar la justicia, darle los elementos desde el aspecto legal, que es lo que nos corresponde hacer nosotros, la ley, para enderezar una situación que el UVA no fue por ley. No. Entonces, también estamos preocupados en una situación. Lo que nos parece es que no se puede ir ni en el momento de la discusión o en la sesión, plantear este tema como todos estamos preocupados. Hay alguien que lo promovió, profusa publicación oficial, y la ciudadanía creyó, como generalmente hace, con las medidas de gobierno. Hubo un momento donde el Estado Nacional, el gobierno, había definido el congelamiento de las cuotas de los créditos UVA. ¿Hay posibilidades que en el proceso del debate, de la discusión del Congreso, el Ejecutivo vuelva a tomar una medida similar como medida de protección de esos sectores que hoy no están pudiendo afrontar la cuota del crédito y que tienen la posibilidad cierta de perder sus casas? En su momento fue hecho en el marco de la pandemia, claro, las medidas de emergencia. Yo considero que hasta que haya una solución legal, y lo digo a título propio porque es facultad del Poder Ejecutivo, tendría que existir medidas de protección para que en medio de un proceso que todo el mundo está viendo, de tratar de controlar la inflación, de tratar de aminorar esta puja distributiva que existe, que no se siga perjudicando a los sectores que generalmente son o profesionales o cuentapropistas o trabajadores, es decir, ingreso fijo o muy condicionado a la situación económica. Eduardo, ¿cómo percibió en la jornada de ayer las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo fue esa reunión que tuvo la vicepresidenta con los bloques tanto del Senado como diputados del oficialismo? Primero fue una reunión en primer término de expresar el apoyo total. Ustedes saben que el Frente de Todos proviene de diferentes partidos, de diferentes procedencias. En el caso mío, yo soy miembro del Partido Solidario, pero no hubo
ninguna distinción, es decir, por unanimidad, tanto senadores como diputados expresaron primero la solidaridad con la vicepresidenta y segundo, recorrer, como lo hicieron senadores y diputados, un poco de historia y cómo estos procesos que se manifiestan o se corporativizan en la persecución de una persona, en realidad es de un modelo político. Entonces, nosotros insistimos que más que estar hablando de la vicepresidenta, y ella misma lo ha expresado, bueno, la grabación así lo manifiesta, es con políticas. Y nosotros hacemos un llamado a todo el sector democrático. Los diputados y senadores en nuestras provincias, en cada lugar, estamos haciendo un llamado. No es un problema de la vicepresidenta, que está dispuesta, como lo ha hecho en todas las causas que se le han seguido. Ustedes tienen que recordar que alguna vez las indagatorias, creo que fueron 7 u 8, ustedes que son periodistas se acordarán más, asistió, nunca ha dado, es decir, es innegable esta idea de que se está contra el sistema judicial, y la verdad que no. Nosotros respetamos totalmente la división de poderes y la justicia, y quedó claro ahí que esta solidaridad también expresa preocupación por el futuro del sistema democrático. Están en juego las independencias de los poderes, y acá está seriamente cuestionada la independencia de un sector del Poder Judicial que a todas luces, en vez de efectuar un cargo de fiscalía como correspondía, basta escuchar el pedido de pena, es una clara declaración política, y no por la pena, sino por los fundamentos, como es la asociación ilícita. Entonces, yo le preguntaba a mi gobernador, le pregunto a los diputados que provienen del radicalismo, sobre todo, nadie va a negar el origen y el factor que ha jugado la Unión Cívica Radical a lo largo de la historia para democratizar el Estado, y hoy se han puesto como bandera defender la República, y la verdad que si asentimos que ir a elecciones y conformar un gobierno es ya sospecha de asociación ilícita, flaco favor le estamos haciendo al futuro Poder Ejecutivo, que le toque al país y el que está gobernando ahora, porque todos estarían y quedaría un antecedente negativo en este sentido. Así que nosotros hemos expresado, diputados y senadores, vamos a seguir recurriendo a la movilización, al esclarecimiento de este caso, pero preocupados por que haya una justicia independiente, eficaz, a la par de ver estos casos que tienen años. También vemos famosos casos, tocó en Córdoba por un delito, un asesinato, igual que con Belsurce a nivel de acá de Buenos Aires, que se demora muchísimo la justicia. Y a la par de esta tenemos declaraciones de jueces y fiscales que no ocultan que para ellos no constituye ninguna falta, a la par de hacer una declaración política, el fiscal, de haber tenido y no negar una clara amistad con el expresidente Macri y haber ido a jugar tenis, fútbol o lo que sea, pero no lo niegan. Entonces es como algunas cuestiones que están defendiendo que me parece que son indefendibles, y en el marco de una Corte Suprema que también está sospechada por toda la sociedad
de que tiene parcialidad manifiesta. Así que un juicio con una sentencia anticipada, esta confusión de los medios que ustedes pueden decir, bueno, fue el fiscal que pidió la pena, pero usted sale y habla en la calle y creen que ya la condenaron a la vicepresidenta, y eso también trastoca. Así que los partidos que integramos el Frente de Todos vamos a acompañar esas movilizaciones, pero tomamos una decisión también que nos pidió Cristina, que es ocuparnos de los problemas para los que nos eligieron. Entonces, preocuparnos por la situación económica, por la inflación, por los derechos, esto que preguntaron, UVA, alquileres. Ese es nuestro deber y nuestra mejor colaboración para que siga subsistiendo la división de poderes, la independencia de los mismos, pero para que haya justicia y no se cree el antecedente de que sos sospechado de integrar una asociación ilícita si integrás un gobierno popular. Porque a la par de esto vemos los fallos que eximen al expresidente, por ejemplo, de haber espiado a los familiares del submarino que se perdió, el Ara San Juan. Pero cuando uno lee el fallo, y era la inteligencia, estaba en peligro la seguridad del Estado del presidente. Es decir, que ya no hay disimulo en esta parcialidad de la justicia. Por eso, el Frente de Todos, en nombre de la democracia, y vamos a tratar de ampliarlo a otros sectores, queremos llevar ese debate a sectores que defiendan la democracia en serio, ¿no? ¿Y cuál es el impacto en el Congreso de esta discusión pública sobre la situación judicial de Cristina Kirchner? Estaba la posibilidad esta semana de que hubiera una sesión acá en Diputados. También, bueno, la tensión con la oposición. Siempre decimos que es una caja de resonancia, ¿no?, el Congreso, de la discusión pública. ¿Cómo ve el escenario en la Cámara a partir de esto? Nosotros creemos que hay sectores de la oposición claramente identificados con lo que pidió el fiscal, que siguen manifestando y condenando a la vicepresidenta de antemano, que acusan y piden el juicio político al presidente de la Nación por expresiones. Mire, si fuera por expresiones, nosotros podríamos decir que son mucho más graves algunos de los exponentes de la oposición, pero una oposición que transforma esto que dice usted de caja de resonancia en una situación a veces inimaginable. Yo creo que cualquier periodista decía, ¿sabés la cantidad de cuestiones de privilegio que se van a presentar? O pedir que se traten sobre tal algunos de los proyectos y fundamentar que piden el juicio político al presidente. Sin embargo, los ciudadanos, a los que le debe interesar la justicia y la independencia de los poderes, esperan que solucionemos algunos de los problemas. Entonces, hay proyectos que tienen ya dictámenes de comisión importantes para la vida económica y social de los argentinos que hay que tratar, y tienen todo el derecho. Nosotros se lo decimos, nosotros tenemos la calle, nosotros podemos hablar y explicar esta situación y llevarla a que no es la defensa solamente de una persona, sino de un modelo, de una expresión política, y hay otros que creen que es el mismo sector que hasta hace pocos meses pedían adelantamiento de elecciones o que no le hemos escuchado ningún repudio a los sectores
que impulsan la devaluación o la carestía a los sectores con centro de la economía. Por lo tanto, digo yo, es una situación que hay que poner. Nosotros estamos dispuestos a discutir con madurez, no transformar en un chiquero a la sesión. Hemos escuchado las provocaciones, la que ha hecho el jefe de la ciudad no tiene nombre, la sigue sosteniendo porque ellos consideran que su futuro electoral, no el de la justicia, no del pueblo argentino, no del ciudadano, es a ver quién es más duro con esto y quién mantiene su posición irreductible. Y esto nosotros no vamos a hablar de los problemas que tiene la alianza opositora, pero nosotros hacemos un llamado a discutir con madurez cívica estos problemas y dedicarnos para los que nos votó el pueblo argentino y no a otra cosa. Ahora, el encuentro con Cristina Fernández de Kirchner y esta discusión da la sensación que le dio cohesión a un bloque que, como usted bien decía, tiene diferentes personalidades y diferentes sectores. Ahora, en paralelo, existe la posibilidad de que este fin de semana haya 3 diputados que abandonen el bloque del Frente de Todos en un escenario de paridad, digo, con la oposición. ¿Cómo ve esa situación? No, nosotros pertenecemos a distintos sectores, vamos a seguir respetándolo, sea la decisión. Seguramente en lo político mi deseo es mantener un bloque, que no transformarnos en un interbloque, pero estoy seguro que los 3 compañeros y compañera diputada van a seguir votando los postulados que nos asignó el pueblo argentino. Ese no es el problema, es parte de la discusión, es parte de la tensión, pero nos cohesiona la defensa de una líder popular que es la más importante de los últimos tiempos, que conserva una adhesión popular y un compromiso con los postulados que ha elaborado y expuesto el Frente de Todos para hacer gobierno. Eso es lo que nos une. Es una vicepresidenta que viene acompañando las medidas, igual que el presidente, las medidas económicas para lograr una estabilidad necesaria, suficiente para el pequeño y mediano empresario, para el trabajador, para el jubilado, donde no alcanza a seguir discutiendo aumentos, sino conseguir una estabilidad económica. Ahora, esta situación política, esta cohesión, tiene que manifestarse en lo que vamos a hacer. Defender las propuestas, por ejemplo, de la continuidad y renovación de los impuestos vigentes, en discutir lo que ha sido el consenso fiscal, donde tenemos dictamen y donde nosotros no tenemos diferencia. Yo no voy a hablar, la votación va a hablar de los otros bloques y que tienen derecho a hacerlo. Pero nosotros estoy seguro que para esos proyectos tenemos las mayorías necesarias, los vamos a llevar en la Cámara y lo que estamos haciendo es salvaguardar la democracia y el Parlamento Nacional como institución. Hay sesión en senadores, seguramente vamos a ver actuaciones, y yo digo que más que actuaciones dignas a veces de un espectáculo, nosotros no tenemos que dar espectáculo. Nosotros tenemos la responsabilidad de solucionar problemas candentes como el ambiente, como la salud pública, lo venimos haciendo, económicos. Para eso nos votó el pueblo argentino y espero que lo podamos seguir haciendo, como lo estamos haciendo en ciencia y técnica, y yo creo que va a haber un consenso también por qué no lo podemos lograr para seguir apoyando la industria que agrega valor, que crea puestos de trabajo.
Eso es lo nuestro. Eduardo, le quería preguntar por eso, porque estuvo ayer la reunión de comisión de presupuesto y hacienda junto con ciencia y técnica, y ahí es una posición como para avanzar con los diferentes proyectos. Sí, hay 2 proyectos, el del presidente de la comisión, Manes, y el que elevó el Poder Ejecutivo. Hay pocas diferencias y se pueden consensuar rápidamente. Igual que el de prórroga de vigencia de los impuestos nacionales, yo creo que vamos, con pequeñas correcciones, vamos a lograr un consenso que no sé si va a ser apoyado por la totalidad del frente opositor, pero va a haber sectores que lo van a apoyar. Y en cuanto a proyectos, diputado, que generen una mejora en los sectores más postergados, vinculado con la pregunta que le hacía David, que era un poco el reclamo, ¿no?, de estos diputados del Frente Patria Grande, está el plan de pagos de la deuda previsional, que eso puede avanzar, ¿no? No hay apuro, pero puede avanzar. Pero otros proyectos como el salario universal, ese quedó más relegado. ¿Qué otros proyectos ve que puedan ir por ese lado? Nosotros somos diputados de la fuerza gobernante, es decir, tenemos el Poder Ejecutivo, vamos a esperar qué instrumentos necesita el Poder Ejecutivo. Queremos recuperar ingresos, pero creemos también que responsablemente tenemos que consolidar cuestiones macroeconómicas que nos permiten a todas y todos los argentinos poder tener una economía más estable, que es lo que deseamos todos, y en crecimiento. Nosotros venimos en crecimiento, con incorporación de empleo. Nosotros queremos transformar los planes sociales en empleo. Es probable que llegue un proyecto de ley al respecto también, pero le repito, las medidas de coyuntura que tiendan a garantizar esta consolidación macroeconómica para poder controlar la inflación estructuralmente van a venir del Poder Ejecutivo. Eduardo, le quiero preguntar por último, el proyecto de ley de alcohol cero, ¿cómo lo ve? Como para que avance en el Congreso, o puede haber diferencias con sectores o con provincias que están más vinculadas con la industria vitivinícola. Primero, yo vengo de una provincia de Córdoba donde ya existe alcohol cero en el control. Si uno escucha a las asociaciones de familiares de las víctimas de accidentes de tránsito, quedan pocas excusas para no legislar al respecto homogéneamente en el país. No puede ser que brindes en Mendoza o en San Juan y cruces a Córdoba y te hagan una multa, claro, pero hace más al criterio de convivencia. Y tenemos que romper esas antinomias. Miren, ambiente existe mucho. Yo permanentemente luchamos. Dice, bueno, los que defienden el ambiente son unos románticos, los pajaritos, las flores, y no piensan en aumentar la productividad o no aumentar la competitividad de las empresas o producir. Mentira. Después, si no tenemos ambiente, no tenemos nada. Acá tenemos que ver, si no hay vida, tampoco hay. ¿Cuál es nuestra obligación desde el sentido humanista del que vemos la política nosotros? Más en el frente de todos, ¿no? Eduardo, gracias. Por favor. El diputado Eduardo Fernández, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, hablando de la agenda por la que está atravesando esta Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema porque hablamos con la diputada nacional Natalia Souto, diputada también del oficialismo en esta Cámara de Diputados, respecto a algunos temas específicos que tienen que ver con también con los tratamientos que se llevan adelante en el Congreso Nacional. En principio va a haber sesión, creo que la semana que viene y la otra. A mí me parece que estuvo bien que no hubiera sesión hoy. Me parece que fue un momento de sensatez. Todo muy caliente, demasiado caliente. Claro.
y aparte me parece que no, por lo que sabía, no había acuerdo en los temas que íbamos a tratar, además de toda la situación más coyuntural. Que no es un tema menor. Entonces, está bien eso. Me parece que fue sensato, digamos, está bien, es una buena para palabra, la semana que viene. De los que se iban a tratar, los que más nos interesan es el de la creación de universidades, porque tiene que ver con el acceso de los sectores más humildes y trabajadores a la universidad, pero también con la permanencia, porque la cercanía implica permanencia, ¿no? Y poder terminar los estudios. Y después el que tiene que ver con la enfermería, ¿no? Que es todo un programa de capacitación y de asistencia a los trabajadores y los estudiantes de enfermería que fueron tan esenciales durante la pandemia y siguen siendo esenciales hoy. Esos dos son los que más nos interesa y me parece más urgente que deberían tratarse. Bueno, ahí estaba la diputada Natalia Souto, diputada del oficialismo en esta Cámara de Diputados de la Nación. Los temas, claro, que tienen que ver con aquellos proyectos que ya están en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados, de discutirse en el recinto de la Cámara Baja, como es los proyectos de creación de universidades, que tuvo dictamen la última semana, y también con respecto a proyectos vinculados con la educación en la República Argentina, con el tema puntualmente de el tema específico que hablaba la diputada Souto. Cambiamos de tema porque vamos a hablar del tema de la construcción, tema que ya dio la discusión en el Congreso de la Nación, David. Sí, totalmente, dio la discusión, se aprobó por segunda vez, esto se aprobó el año pasado y se volvió a aprobar este año, un proyecto de ley que se llama Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina de Acceso a la Vivienda, que, dicho en palabras un poco más llanas, lo que trata es de un blanqueo de capitales exclusivo para la construcción. El Gobierno Nacional promulgó la ley que extiende por un año el blanqueo para la construcción. La prórroga fue aprobada semanas atrás por el Senado de la Nación con el impulso del ministro de Economía, Sergio Massa. Este proyecto de ley es básicamente una prórroga por un año del año pasado que no terminó de aplicarse totalmente porque se reglamentó tarde. Este proyecto de ley fue incentivado, escrito, presentado por Massa cuando era diputado, claro. Y fue acompañado por el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. En 2021 la iniciativa obtuvo 35 votos a favor y 26 en contra. Establece un impuesto especial sobre los bienes que se declaren, que deben ingresar a una cuenta especial y una declaración voluntaria de tenencia de moneda nacional y extranjera. De vuelta, gente, individuos, personas humanas que tengan dinero, que no lo tengan declarado, entran en este sistema, pagan menos de impuestos, de multas, de lo que deberían pagar si la AFIP los encuentra sin haber declarado esos ingresos y buena parte de eso de lo que pagan va a un fideicomiso. Ese fideicomiso funciona para financiar la construcción privada. Para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta transcurrido el plazo de 90 días, o sea, ahora, corridos, la alícuota que deberán tributar será del 5%. Claro. ¿Sí? Empezamos a correr ese plazo. Ya estamos dentro de los 90 días. Para los ingresados desde el día siguiente de vencido el primer plazo y hasta transcurrido otros 90 días, o sea, 3 meses más, sí, la tasa será de 10%. Los declarados desde el día siguiente de vencido el segundo plazo hasta 180 días más adelante corrido abonarán una alícuota del 20%. Estamos hablando del 20% sobre lo declarado. Claro. Sobre lo que uno dice, bueno, yo esto no lo declaré, no pagué impuestos por esto. Bueno, ¿qué es lo que hago? Lo declaro. Ese 20%, 10% o 5% que se paga como multa por no haber declarado esos bienes y no haber pagado los impuestos, pasa a formar parte de un fideicomiso al cual va a acceder las constructoras, los desarrolladores inmobiliarios. La placa siguiente... esta fue la última placa. Sí. Bueno, un dato a tener en cuenta de esto es... Primero, que lo que hace es, le saca presión al sector de la construcción a la hora de ir a buscar crédito, al sector privado de la construcción, a la hora de ir a buscar crédito en el sector financiero privado. O sea, ir a los bancos, que tienen tasas muy altas. Lo que hace también es que esos sectores, las constructoras, solamente puedan construir para sectores de alto nivel adquisitivo, porque cuando lo tienen que vender para darse vuelta, para poder pagar el crédito, necesitan obviamente un caudal de dinero bastante importante para afrontar esos créditos que tienen una tasa de interés muy alta.
Esto lo que hace es también reducir esa tasa de interés y abrir la posibilidad para que el sector privado pueda encontrar una fuente de financiamiento y que esa fuente de financiamiento sea un poco más accesible que la que hasta ahora la única que existe, que son los bancos. También lo que hace es empezar a abrir el mercado de capitales, ¿sí?, para financiar otro tipo de actividades, que no sea solamente la compra de títulos, bonos, para tener una rentabilidad sobre eso, sino que al ponerlo en un fideicomiso, ese fideicomiso más adelante puede llegar a generar ingresos o alguna otra herramienta para aquellas personas que lo hagan de esta manera. Y de nuevo, lo que hace es saca al sector de la construcción de la banca privada para ir a buscar crédito, entonces le deja ese crédito a las personas humanas, claro, a las constructoras más chicas, para que se puedan desarrollar de esa manera. Y le da la posibilidad a las constructoras, a los desarrolladores, de poder llevar adelante proyectos de desarrollo inmobiliario que no sean solamente para altos poderes adquisitivos, sino que puedan construir para la clase media, claro, que es lo que hoy hace falta. Digo, la verdad es que cuando uno mira la construcción, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, ve que Puerto Madero crece, ve que ese tipo de edificaciones crece, pero que las edificaciones que tienen que ver con lo que puede ser una primera vivienda, con lo que puede ser una vivienda familiar, claro, para la clase media, hoy los desarrollos están parados básicamente por la falta de crédito. Bueno, gracias David, porque este es uno de los temas, es sumamente importante, el tema habitacional en la República Argentina y bien como señalaba David, estos primeros 90 días lo que nos va a marcar también respecto a cómo va avanzando en la implementación de esta discusión que dio el Congreso, que hoy reglamenta el Poder Ejecutivo Nacional y que tiene un protagonista, que Sergio Massa tiene autor de la iniciativa en la discusión del Parlamento de la Nación y ahora como Ministro de Economía de hacer un seguimiento de cómo se va a ir cumpliendo y si en definitiva genera los beneficios, las expectativas que tuvieron los diputados cuando discutieron este tema, cuando tuvieron las expectativas los senadores cuando discutieron este tema y cuando aprobaron esta iniciativa, y veremos si dentro de 90 días cuáles son, en principio, los primeros resultados. Cambiamos de tema porque tenemos que hablar de moratoria previsional. Ese es un proyecto que todavía viene con la sanción del Senado, que todavía está en diputados. Veremos cuándo se trata, Martín. Sí, así es, Fernando. Arrancó a debatirse en comisiones, como decís, tiene media sanción del Senado, pero el oficialismo en este caso no tiene tanto apuro como hablábamos con el diputado Fernández, porque el presidente Alberto Fernández prorrogó por decreto la moratoria previsional. El proyecto es distinto, tiene otro contenido, pero según el oficialismo, la titular de la comisión, la diputada Uceda, dijo que la idea del oficialismo era, debatirlo sin apuro, lo que decimos a veces, que no va a haber debate express en este caso, para ver si puede haber un consenso, por lo menos con algún sector de la oposición, que se mostraron en el Senado, como decíamos, que ya se aprobó, un sector acompañó el proyecto, por lo menos no votó en contra. Hay que ver qué pasa acá en la Cámara de Diputados. El proyecto es de Anabel Fernández Sagasti, también de los senadores Mariano Recalde, Juliana Di Tulio y José Mayans, el presidente del bloque en el Senado, y lo que propone es regularizar periodos faltantes de aportes jubilatorios con una modalidad de pago en cuotas que van a ser descontadas del propio haber jubilatorio. En este caso, a diferencia de la moratoria, que no tiene este plan de pagos, lo que argumenta el oficialismo es que por lo menos va a haber una devolución. Ese es el argumento por el que intenta convencer por lo menos a alguna parte de la oposición, que en este caso, hay un plan de pagos. Las personas que cumplan con la edad jubilatoria dentro del plazo de 2 años podrán acceder a la unidad de pago de la deuda previsional y tiene algunos requisitos. Por ejemplo, va a ser necesario haber residido en el país y no estar bajo relación de dependencia ni ser autónomo o monotributista. Calculan que en la actualidad más de 1,5 millones de personas no tienen los 30 años de aportes que se requieren para acceder a... Es un número alto. Es un número altísimo. Sí, es un número muy alto. En el contexto de, todo esto que hablamos durante el programa de la necesidad
del oficialismo y que plantea la oposición de reducir el déficit fiscal, pero también este número, como decía Fernando, es alto y preocupante. Esta ya estaba, ¿no? Vamos a la próxima placa, que habla de que el valor va a ser del 29% de la base mínima no imponible y, como decíamos, va a poder cancelarse en hasta 120 cuotas 10 años mensuales y serán descontadas de manera directa, ¿no?, del haber jubilatorio. También lo que plantea el proyecto es que este beneficio no puede ser compatible, no puede cobrarse al mismo tiempo otras asignaciones o pensiones con otras prestaciones previsionales y tampoco planes sociales. En el Senado, como decíamos, se aprobó con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Ahí se partió el bloque de Juntos por el Cambio. Vamos a ver cómo es el posicionamiento acá en la Cámara de Diputados. Algunos ya adelantaron que este tema, ¿no? Que bueno, que a diferencia, por ejemplo, de el proyecto que se aprobó durante el gobierno de Mauricio Macri, este tiene un plan de pagos, así que el sector del PRO, que es más, por lo general, expresa un rechazo a estos gastos del Estado. Bueno, otro sector de la oposición tiene este argumento de que en este caso hay un plan de pagos. Lo que decíamos al principio, el presidente prorrogó por decreto la moratoria previsional que vencía el 23 de julio. Más de 900.000 personas no tienen los aportes suficientes. Acá, bueno, está el 1,5 millones de personas, ¿no? Claro. Unas 900.000 personas no tienen los aportes suficientes y alrededor de 680.000 directamente no tienen ninguno, pero en muchos casos es gente que trabajó, ¿no? Trabajó en la informalidad, bueno, albañiles, plomeros, claro. Muchas veces no tuvieron nunca aportes. Y el costo fiscal está estimado en un 0,02% del PBI para este año y un poco más, bastante más, 0,3% para 2023. Pero bueno, el oficialismo lo que argumenta es que no es un costo fiscal tan significativo. No. Así que bueno, como decíamos, sin apuro, vamos a ver cómo avanza este proyecto. Claro. Sí. El problema que tienen esos números es que son números del ANSES, no del Ministerio de Economía. Claro. Y son números del ANSES, todo el Ministerio de Economía, en la previa a, al cambio de ministro y a la nueva estrategia del Ministerio de Economía, la cual tiene un desarrollo marcado en un ajuste. Sí, sí. Entonces, hay un sector de la oposición que dice que el costo fiscal es mucho más alto. Ahora, la realidad es que, como bien decía, hay casi 1 millón de personas que no están en condiciones de jubilarse este año. Claro. Y además, me parece que uno de los puntos importantes también va a ser cómo se va a reflejar este proyecto en el presupuesto 2023. Claro. Ahí es fundamental. Digo, porque dependerá de si está en el presupuesto y tiene posibilidades de que sea aprobado. Tiene posibilidades de que sea aprobado, por cómo le fue en el Senado, quién lo votó, qué sectores lo apoyaron. Digo, Córdoba, la senadora por Córdoba lo votó a favor, eso significa que... La senadora Vigo. Claro, la senadora Vigo, eso uno podría interpretar que los diputados de Córdoba acompañarían la medida, porque tanto Vigo como los diputados responden al gobernador Schiaretti. Y eso lo ayudaría al oficialismo a conseguir los votos en el recinto. Sí. El punto va a ser el impacto fiscal que tenga la medida. También es cierto que ya tiene un impacto fiscal la prórroga de la moratoria, ¿no? Sí, porque claro. El 0,02 del PBI para este año y probablemente la prórroga de la moratoria haya tenido más porque no tiene una devolución, el plan de pagos. Y para el año que viene también podría ser que esa moratoria ya no se prorrogue en caso de no aprobarse este proyecto, pero es un año electoral, ¿no? También no tendría costo fiscal, pero tendría un costo de otro... Bueno, esa es la discusión que le plantea el oficialismo a la oposición a la hora de discutir este tema, de decirle, bueno, salgan a decirle a la sociedad que hay casi 1 millón de personas que no se va a poder jubilar porque no cuenta con la cantidad de años de aportes necesarios para poder hacerlo, que es más o menos la discusión muy similar a la de los alquileres. Salgan a decirle a la sociedad de que van a ajustar 4 veces por año los alquileres. Por eso, digo, en alquileres no se mueve
y en este plan de pago la oposición tampoco hace demasiado ruido, básicamente. No, claro, totalmente. Y además me parece que hay argumentos desde el oficialismo para señalar, primero, que no es que se le va a entregar una jubilación y no va, digamos, que se le va a regalar la jubilación, ¿no? En definitiva, lo que va a hacer es pagar su propio desfasaje que tiene ahí, que por los problemas financieros, económicos. Por ahí trabajó en una empresa que no le hizo los aportes. Claro, exactamente. Por ahí trabajó en una empresa que no le hizo los aportes. Digo, exacto, que no es algo loco en la Argentina. No. Y aparte, teniendo en cuenta que también el proyecto lo que dice es que alguien que le falta 10 años para jubilarse puede presentarse, pedir cuántos son los aportes que tiene y darse cuenta que por ahí, teniendo 10 años para adelante, de todas formas le faltan porque no los hicieron o porque trabajó, tuvo algún trabajo en el cual no estaba dentro de la legalidad laboral. Bueno, tiene 10 años para adelante para ir cancelando la deuda y llegar a sus 30 años de aporte con la cantidad necesaria para poder jubilarse. Bueno, y también está la expectativa, cuál va a ser la postura de la Unión Cívica Radical, porque bien como decía Martín, en el Senado el PRO rechazó y el radicalismo se abstuvo. Ahí marcaron una diferencia. Sí, es la discusión que contamos varias veces, ¿no? En diferentes proyectos, el PRO más inclinado a rechazar cualquier tipo de aumento del gasto del Estado, de las estructuras, y el radicalismo con otra mirada. Bueno, vos se lo preguntabas al diputado Romero, ¿no? ¿Hasta qué punto puede haber acuerdo en el programa de Juntos por el Cambio para el año próximo con la cuestión tributaria, que también de alguna manera toca este tema, ¿no? El tema de las cuentas, ¿cómo cierra las cuentas? El PRO es mucho más drástico, más duro. Bueno, Mauricio Macri directamente dice que en caso de volver al poder Juntos por el Cambio tiene que hacer reformas estructurales mucho más veloces y profundas que lo que fue durante su gobierno. El radicalismo no comparte, por lo menos parte del radicalismo no lo comparte. Claro, y ahí se genera, obviamente, va a haber nuevamente una fuerte discusión interna en Juntos por el Cambio, porque cada tema que está sucediendo en el Congreso, fuera del Congreso, está generando ruido interno dentro de la principal coalición opositora en la Argentina. Sí, me parece que Juntos por el Cambio lo vemos en la Cámara de Diputados mucho más que en la Cámara de Senadores, pero está mucho más presente en la Cámara de Diputados. Hay diputados que endurecen cada vez más el discurso. Eso hace que las posibilidades de alcanzar consensos sean cada vez más difíciles, pero hay diputados de la coalición que, por ahí no públicamente, pero tienen un discurso mucho más de consensuemos, llevemos adelante sesiones, llevemos adelante proyectos de ley en los cuales estemos más o menos de acuerdo, que es lo que pasa con agroindustria. Agroindustria, lo que dice un sector del radicalismo, por ejemplo, es, bueno, estamos de acuerdo con el marco del proyecto, estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto, creemos que algunas cosas son complejas de llevarla a la práctica, más que nada en lo que tiene que ver con la parte financiera del proyecto. Bueno, discutamos eso y en todo caso reformulémoslo en el recinto, pero lleguemos con un consenso para poder decir, bueno, esto se discute, esto no se discute y avancemos. Y además para sesionar, para abrir ese recinto de la Cámara de Diputados y sesionar y tratar temas. Ayer estaban bastante molestos y hoy a la mañana también los sectores denominados sectores del medio, los bloques que integran por un lado los partidos provinciales, por el otro lado el bloque federal. El peronismo que no es kirchnerista ni del Frente de Todos. El de Alejandro Topo Rodríguez, que está conjuntamente con los diputados cordobeses. Estaban tan molestos que hasta están pensando ellos mismos presentar un pedido formal a la presidencia de la Cámara de Diputados para solicitar una sesión especial para la próxima semana. Bueno, es que estaban molestos básicamente también por esa discusión de si se cayó o no se cayó la sesión. Exactamente. Nadie la había pedido. O sea, nadie había hecho un pedido formal a la presidencia de la Cámara de Diputados para tener una sesión, ni el oficialismo ni la oposición.
Y en esa situación todos parecieran encontrar, por lo menos lo que dicen los bloques del medio, dicen parece que están cómodos. Claro. Unos porque se están reordenando y otros porque están desordenados, entonces ninguno quiere ir al recinto en esa situación. Hasta que todos estén ordenados no van a querer bajar. Bueno, frente a eso, la posibilidad de que los sectores del medio, nosotros les decimos los sectores del medio porque son los que están sentados en el medio de la Cámara, avancen en un pedido para la semana que viene sí o sí. Y sí, temas hay y se pueden seguir sumando algunos temas. Lo que marca la agenda es la agenda de mañana, que repetimos es un plenario de las comisiones de presupuesto y hacienda y de, ahí los tenemos, y de finanzas, la que presiden el diputado Carlos Heller y la diputada Alicia Aparicio, que fueron invitadas autoridades de las entidades y asociaciones bancarias para tratar la situación de los créditos hipotecarios UBA, una reunión importante. También nos adelantó el diputado Eduardo Fernández, que participa y va a participar de este plenario de comisión, que no se va a tomar ninguna resolución. Se va a escuchar a los bancos, puede haber intercambio de opiniones entre los diputados con los sectores de los bancos en la República Argentina, pero no se va a firmar dictamen. Este es un tema que todavía no tiene fecha de cuándo se va a firmar el dictamen y tampoco tiene fecha de cuándo va a llegar al recinto de la Cámara de Diputados, ¿no? Eso es importante como para aclararlo. Bueno, punto final para la edición de hoy. Martín, gracias. Buenas tardes, hasta la próxima. David, gracias. Gracias a vos. Quédese usted también en la continuidad informativa. Gracias por seguirnos. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Ya llega el nuevo segmento con la señora Amanda Alma en su conducción. Gracias.